Estamos básicamente es toda la parte de semiología médica de gente y semiología médica de, se divide en sus capítulos de toda la parte de examen físico cardiovascular. Entonces esta charla está dividida en cinco partes. Está la parte del examen general compuesta por el estado de conciencia, actitud de cúbito y postura, piel y mucosas, estado de nutrición, edema y fiebre, seguido por pulso arterial, tensión arterial, presión y pulsos venosos, examen tórax dividido en sus cuatro componentes, inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, iniciando, hay algo que toca dejar muy claro, y es que en sí el examen físico cardiovascular es muy amplio debido a que tiene muchos componentes, es decir, estamos hablando de que tiene el corazón, las arterias, las venas y pues en sí todos los vasos, y pues son bastantes, los cuales toca saber en sí su funcionamiento para saber explorarlos. Entonces, como una ventaja del sistema cardiovascular es que tiene una muy buena ubicación, es decir, es muy accesible a poder explorarse. Entonces, como ya habíamos dicho, yo ya había dicho, la idea es que se sepa la función y saber las técnicas de cómo vamos a explorar cada uno de los componentes. Entonces, para esto, pues, la idea es, nosotros les intentamos sintetizar todo esto, y la idea es que, pues, al final de la charla entiendan que pues toca saber tanto funcionamiento como técnicas para llevar a un diagnóstico certero al paciente. Entonces, empecemos con el examen general. Entonces, en el examen general vamos a hablar primero del estado de conciencia. Entonces, usualmente lo que vamos a ver es que uno empieza a analizar al paciente desde el momento en que entra en la consulta, desde que pone un pie dentro de la consulta. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver claramente el estado de conciencia, la actitud, la postura del paciente. Entonces, cuando uno analiza el estado de conciencia, realmente es instintivo. Uno sabe que tiene alguna alteración del estado de conciencia porque pues se nota. Entonces, definamos primero lo que es conciencia. La conciencia básicamente es el estado de percepción del paciente de sí mismo y del ambiente y la capacidad de reacción a un estímulo que puede ser tanto externo como interno. Y pues a partir de, digamos, del estado de conciencia del paciente, nosotros vamos a definir si vamos a hacerle la anamnesis al paciente en sí o a algún familiar. Entonces, ¿cómo se va a evaluar el estado de conciencia? Vamos a dividirlo en dos: el nivel de conciencia y el contenido de la conciencia. Entonces, el nivel de conciencia, vamos a hablar que son las variaciones del estado de alerta. Entonces, vamos a hablar aquel paciente que está totalmente despierto, que responde perfectamente. Hablamos de un paciente que está en vigilia. Por otro lado, tenemos aquel paciente que está somnoliento, que es que se va a caracterizar porque va a tener como una tendencia al sueño. Entonces, normalmente estos van a conservar como toda la respuesta adecuada como a todas las órdenes verbales, tanto simples como complejas, y asimismo va a tener como la respuesta, va a responder bien a estímulos nociceptivos. Entonces, algo que los caracteriza a los somnolientos es que, al paciente somnoliento, es que va a tener disminución de la comprensión, coherencia y capacidad de razonar. Entonces, también otra parte importante es el paciente estuporoso. Normalmente el paciente estuporoso lo que vamos a ver es que se va a caracterizar que solamente va a despertarse en el momento que se le hace un estímulo nociceptivo, y por último tenemos al paciente comatoso, que va a ser el paciente que no se va a despertar para nada con ningún tipo de estímulo. Entonces, la otra parte de la evaluación del estado de conciencia, hablamos del contenido de la conciencia. Entonces, el contenido de la conciencia, hablamos de la calidad del pensamiento y de la conducta. Acá es donde hablamos de lo de las tres esferas de tiempo, persona y espacio. Entonces, básicamente, para poder evaluar esto necesitamos tener como una conexión de diálogo del paciente para poder evaluar esta conservación de la orientación alopsíquica y autopsíquica. Cuando hablamos de orientación autopsíquica decimos que es el yo. Entonces es toda la parte de la historia personal del paciente, de si sabe quién es él, su nombre, su edad, su profesión, su estado civil y demás. Y la alopsíquica hablamos de lo que lo rodea, es decir, la orientación temporoespacial. Entonces, ¿dónde está? Por qué está acá? Y demás. Entonces, cuando un paciente que tiene, digamos, las tres esferas, o sea, está orientado en las tres esferas, hablamos de un paciente lúcido. Entonces no tiene ningún tipo, está orientado tanto a lo psíquicamente como autopsíquicamente, y pues tiene el máximo nivel de contenido de la conciencia. En cambio, aquel paciente que tiene algún tipo de alteración es el paciente que está en confusión. Pero lo que vamos a diferenciar al paciente de confusión del obnubilado es que el paciente con confusión es aquel paciente que está en vigilia. En cambio, el omnivelado va a tener una alteración del contenido de la conciencia
y lo que vamos a ver es que está normalmente somnoliento. Entonces, usualmente como vamos a valorar el estado de conciencia, nosotros sabemos que es con la escala de Glasgow, que básicamente pues vamos a explorar y cuantificar toda la respuesta motora, ocular y verbal. Entonces, esto nos va a otorgar un puntaje y pues dependiendo como de la mejor respuesta de cada ítem, y pues dependiendo, digamos, si el paciente está orientado en las tres esferas, si responde de manera adecuada, está despierto, entonces decimos, digamos, que tiene un puntaje de 4, tiene una apertura ocular con un puntaje de 4, está orientado y conversando, esto sería un puntaje 5, y una orden o esa órdenes verbales es un puntaje 6. En cambio, digamos, aquel paciente que no responde, que no tiene digamos, ninguna respuesta verbal y ninguna respuesta motora, hablamos de un paciente que está en un puntaje de 3 y es usualmente el paciente que está en coma profundo. Un dato es que la mayoría de los pacientes que están en menor de una escala de Glasgow de un puntaje menor a 8 son los pacientes que se van a intubar. Luego, por otra parte, tenemos la actitud y decúbito y postura. Entonces, lo que vamos a ver es que, bueno, ¿qué es la actitud y la postura? Esta está básicamente por una relación armónica que mantiene los distintos segmentos del cuerpo entre sí. En cambio, el decúbito es la postura o actitud que adopta el paciente acostado. Entonces, normalmente uno ve al paciente, como dije, uno apenas entra al paciente, uno lo empieza a evaluar. Entonces, la actitud o postura, vemos si está, digamos, entra normal, con una buena actitud, como erguido, que puede caminar y demás, que se puede sentar bien. En cambio, un paciente que entra como encorvado, con cara de dolor, pues ahí nos va a hacer una sospechar de que algo le está pasando. Un ejemplo de, digamos, afectaciones en la que se ve como que no puede estar un paciente en decúbito, por ejemplo, está la disnea, pues la disnea en sí, pero digamos acá enfocándonos en la parte de disnea como de origen cardíaco, vamos a ver que la disnea, usualmente estos pacientes no van a tolerar el decúbito cuando decimos que tiene ortopnea. Entonces, usualmente estos pacientes van a caracterizar que tienen que estar pues semisentados, cuando están acostados se ahogan y van a tener una facies disneica. La facies disneica usualmente es como pacientes que están como ahogados y como hambrientos de aire y van a tener usualmente como la cianosis peribucal. Algo importante, bueno, acá les mostraba toda la parte de lo de que los pacientes no toleran estar totalmente acostados y esto se llama el signo de la almohada. Tanto los pacientes como disneicos, como por ejemplo los pacientes que tienen derrames pericárdicos, van a tener este signo. Este signo, ¿qué va a permitir? Este signo lo que va a favorecer es el descenso de las vísceras abdominales y va a provocar que haya una mejor expansión pulmonar y diafragmática, entonces mejora la disnea. Otro signo, como otra postura que usualmente tienen, o digamos que se caracteriza a los pacientes que tienen derrame pericárdico, es la posición de plegaria mahometana o la posición genoperectoral, que pues como ven en la imagen, usualmente se caracteriza como que el paciente está de rodillas, como agazapado, con los brazos flexionados, y esto lo que le va a permitir es como aliviar el dolor del derrame que le provoca el derrame pericárdico, y el otro es aliviar la disnea. Otro ejemplo, digamos, de pacientes que en cuanto a decúbito, los pacientes que adoptan el decúbito lateral, usualmente en el lado derecho, vamos a ver que los pacientes son los pacientes que tienen cardiomegalia. Esos pacientes lo que vamos a ver es que como acostarse en el lado derecho les va a tener la sensación desagradable de los latidos contra la cama y la disnea. Luego tenemos piel y mucosas. Como digo, esto lo vamos a ver apenas entramos en cuanto a la inspección. Entonces, vamos a ver que los pacientes que van a estar pálidos, por ejemplo, debido a esa vasoconstricción cutánea generalizada que va a tener, digamos, ¿qué enfermedades se caracterizan como este rasgo? Vamos a ver que están, digamos, las valvulopatías aórticas graves, las insuficiencias mitrales, las diferentes formas de colapso vasomotor, digamos, la fase inicial de la lipotimia de los síncopes, uno sabe que una persona se va a desmayar porque está supremamente pálida, ¿listo? Otro signo que podemos ver es la cianosis. Por ejemplo, la cianosis es muy común en las cardiopatías congénitas cianosantes. Entonces, algo muy importante es que toca diferenciar la cianosis central de la periférica. Entonces, la central usualmente va a ser como más peribucal, más y generalizada, en cambio la periférica va a ser más en extremidades. Entonces, la central, digamos, en un niño me va a decir como, esto va a ser como una malformación cardíaca,
En cambio, digamos, si tengo una cianosis periférica en las extremidades, puede que haya, digamos, una obstrucción arterial o venosa. Por otro lado, la ictericia, que ya sabemos que es el color amarillento de la piel, mucosas, escleras y pues todos esos tejidos que son ricos en elastina. Una que acuérdense que en sí la elastina es muy afín a la bilirrubina es muy afín a la elastina, y lo que vamos a ver es que ejemplos de enfermedades que tengan como ictericia en la parte cardiológica va a ser como diferentes valvulopatías digamos, la tricuspidia tiene ictericia, la mitral tiene ictericia, y también, digamos, miocardiopatías alcohólicas. Por eso es muy importante indagar en la anamnesis, como, digamos, antecedentes de alcoholismo. Y por último, una fase muy importante que nos hace pensar en un paciente cardiópata es la fascia mitral. La fascia mitral es característica de la estenosis mitral, y lo que vamos a ver es que es un paciente que va a tener usualmente las mejillas son rosadas y el resto de la cara va a estar con cianosis. Entonces, por eso es muy importante ver como cada detalle del paciente para ver y empezar a como a diferenciar como qué signo puede ser y qué enfermedad, a dónde yo voy a llevar mi diagnóstico para, pues al final, em, pues al fin y al cabo, darle como todo el tratamiento al paciente. Entonces, en cuanto al estado de nutrición, hay diferentes partes. La idea es hacer una valoración completa del estado nutricional del paciente. Y lo que vamos a hacer es, digamos, hacer toda la anamnesis alimentaria y demás. Pues acá que se va a mirar, pues digamos, los hábitos de alimentación, si el paciente tiene presencia de náuseas y vómitos, si digamos la parte del hábito intestinal, si tiene cambios de apetito, entre otros. Y algo muy importante en sí, en la parte de semiología cardiovascular, es la parte de las mediciones antropométricas. Entonces, ¿qué es muy importante? El índice de masa corporal, que se define por peso sobre talla al cuadrado, y vamos a ver que dependiendo digamos, si está por encima de sobrepeso, va a aumentar el factor de riesgo de cardiovascular. Y muy, 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 muy importante el perímetro cintura-cadera. El perímetro cintura-cadera, si lo vemos por encima de 102 centímetros en hombres y por arriba de 88 centímetros en mujeres, es en sí un indicador de riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Entonces acá están como las tablas. Entonces, en sí, porque la obesidad es un factor de riesgo, es un factor desfavorable de los pacientes cardiópatas. Esto es básicamente porque recordemos que la obesidad es un estado proinflamatorio. Entonces, normalmente van a estar supremamente proinflamatorios, y también, digamos, todo ese exceso de lípidos también me va a llevar a que el paciente tenga un mayor riesgo de aterosclerosis. Y no solamente eso. Recordemos que el tejido adiposo tiene que tener una circulación y tiene que ser como em, nutrido por la sangre y tiene que llegar, y eso va a llevar como a una sobrecarga de que tiene que tener mayor gasto cardíaco y demás. Entonces, ¿qué es importante? Es un factor desfavorable la obesidad en sí, porque me aumenta ese trabajo cardíaco, como porque sí, o sea, por ese tejido adiposo adicional. Entonces, digamos, algo muy característico de los obesos es que pueden incluso tener somnolencia y cianosis central, ya sea porque, digamos, nos está como supliendo esa necesidad de sangre en el tejido adiposo. Ah, bueno, y otra parte, perdón, otra parte muy importante es que en la, en la inflamación, es decir, el edema también se considera como un estado de nutrición, un estado como debido a que el edema causa aumento del peso. Y no solamente, y el edema ya lo vamos a tratar ahorita, pero también otro estado que podemos encontrar es la caquexia cardíaca, que básicamente vamos a encontrar pacientes supremamente desnutridos, y esto se va a dar, digamos, a antecedentes de alcoholismo crónico, o puede ser diferentes miocardiopatías que me lo estén causando. Entonces, hablando específicamente del edema, lo que vamos a ver es que, pues, en sí, el estado de hidratación del paciente, lo que vamos es, o sea, tenemos que mirar en sí el estado de hidratación. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? Vamos a mirar como si hay alguna perturbación significativa como de la parte del medio interno y el equilibrio electrolítico. Entonces, vamos a mirar si hay sobrehidratación o deshidratación. Entonces, lo que va a pasar es que usualmente en los pacientes cardiópatas vamos a buscar sobrehidratación. Pero igualmente recordemos que, un momento, un segundo, ya.
Entonces, usualmente los pacientes que cardiópatas les vamos a buscar sobrehidratación, como ya había mencionado, pero en la deshidratación también toca buscarla porque recomendamos que también tiene desenlaces fatales. Sin embargo, pues concentrémonos en la sobrehidratación. El signo fundamental de la sobrehidratación es la presencia de edema y pues la presencia de edema, como la vamos a definir, es el aumento del líquido extracelular en el nivel, a nivel del intersticio. Normalmente se necesita un aumento de aproximadamente de 2 a 4 litros de agua corporal para que se dé esto. Y es muy importante, por ejemplo, hacerle al paciente cardiópata como pesarlo como seguido, porque pues básicamente podemos encontrar edema oculto y tratarlo de manera como oportuna en vez de esperar hasta que sea un edema manifiesto o llegue incluso, no sé, a anasarca. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el edema manifiesto? Esto no lo explicaron en la charla de motivos de consulta, pero pues no importa repetirlo. Pero lo que vamos a buscar es el signo de la fobia. Entonces, acá como se muestra, pues recordemos que el signo de la fobia es básicamente hacer una presión digital sobre un plano óseo del paciente y usualmente esto es en la cara anterior de la tibia. Entonces, dependiendo del grado de depresión, vamos a clasificarlo en uno de estos cuatro. Entonces, por ejemplo, si es un grado uno, la depresión fue leve y casi que no hubo distorsión y la desaparición va a ser casi instantánea. El grado 2, vamos a ver que la depresión va a ser de hasta 4 milímetros y la desaparición va a ser en 15 segundos. Y el grado 3, vamos a encontrar que es una depresión de 6 milímetros y la recuperación va a ser en un minuto. Y por último, el 4, vamos a encontrar que la depresión es de 1 centímetro y la recuperación va a ser de 2 a 5 minutos. Perdón. Entonces, por ejemplo, acá alguien me podría decir cuál sería un ejemplo de enfermedad en el que el edema se hace presente. Si quieren lo pueden describir por el chat. Ajá, insuficiencia cardíaca, perfecto. Entonces, en la insuficiencia cardíaca vamos a ver que usualmente el edema aparece en pies y tobillos y pues depende, si no es tratado oportunamente puede subir incluso a la pared abdominal y los flancos. Entonces, ¿qué es importante en estos pacientes? Básicamente, pues mira que tengan edema y a partir de eso empezar a monitorizar todo el peso y también, digamos, por ejemplo, la diuresis para ver cómo está evolucionando este edema. Y en cuanto a la última parte del examen general, vamos a mirar la fiebre. Recordemos que la fiebre es pues la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales, usualmente es por arriba de 37.5 grados centígrados. Entonces, recordemos que la fiebre es un signo bastante fiable de infección. Entonces, digamos, en un síndrome febril prolongado, es decir, cuando tenemos fiebre por más de 15 días, vamos a encontrar que puede ser un signo de endocarditis infecciosa. También podemos encontrar, por ejemplo, en infarto agudo del miocardio, podemos encontrar fiebre debido a todo este proceso de necrosis que está viendo. Y también podemos encontrar febrícula en los mixomas cardíacos, que es un tumor benigno del corazón. Entonces, bueno, acá está como todos los valores, como quédense con 37.5, pero hay una cosa que toca diferenciar, y es que los pacientes que son adultos mayores, vamos a ver, vamos a ver que van a tener un deterioro de la función cardíaca. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que la temperatura corporal normal de ellos van a ser mucho más baja de la de los adultos jóvenes. Entonces, lo que va a pasar es que estos pacientes no va a ser como el 37.5, sino usualmente se van a encontrar 37.2. Entonces es muy importante que lo sepan diferenciar porque pues podemos encontrar un paciente febril que sea un adulto mayor y no diagnosticarlo con fiebre, sino decir como, bueno, está normal o puede estar en febrícula. Sin embargo, es muy importante diferenciar esta parte. Bueno, continuando, recordemos que, un segundo, recordemos algo muy importante, es que el pulso arterial es la onda palpable en una arteria producida por la eyección ventricular. ¿Cómo es la técnica de la toma de pulso arterial? Bueno, antes recordemos que
El pulso arterial se puede tomar en la arteria subclavia, en la axilar, en la braquial, en la radial, en la cubital, en la pedial, en la tibial posterior, en la poplitea, en la femoral, en la aórtica y en la carotidia. Sin embargo, la que más vamos a usar va a ser la radial. Entonces, ¿cómo es la técnica? Recordemos que básicamente pues vamos a mirar el canal del pulso radial y vamos a pues va a ser entre los tendones flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio. Entonces ahí en esa posición lo que vamos a hacer es ubicar nuestros tres dedos, el índice, el medio y el anular, y lo vamos a posicionar en, pues, en esta zona, se va a hacer como una presión mínima, realmente no tiene que ser fuerte, en cuanto a para poder medir este pulso. Entonces, hay una mnemotecnia que me describe cómo se toma el pulso arterial, qué características tengo que ver en el pulso arterial. Entonces, lo que vamos a mirar acá es la mnemotecnia AFRA-TIPS. Para que se acuerden toda la vida, es como AFRA-TIPS, acuérdense por la última parte, que es como thieves en inglés, que es pues ladrones. Entonces, acuérdense, AFRA-TIPS. Entonces, ¿qué vamos a mirar en el pulso arterial? Vamos a mirar la anatomía de la arteria, que ya vamos a explicarla más adelante, la frecuencia o número de pulsaciones por minuto, la regularidad o la duración del intervalo entre las ondas pulsátiles, la amplitud o la altura de las ondas pulsátiles, la parte de la tensión o la resistencia de la compresión arterial, la igualdad o la comparación entre las amplitudes de las ondas, la forma característica de la onda pulsátil y la simetría. Entonces ya vamos a explicar cada uno. Entonces empezamos con anatomía. La anatomía de la arteria. Ustedes cuando sienten una arteria usualmente tiene que ser lisa, blanda, rectilínea y no se sienten los bordes. Entonces, el momento, por ejemplo, en que como que se empiezan a sentir es que algo está pasando. Entonces, por ejemplo, cuando los bordes son identificables con facilidad, como que hay un mayor grosor de la pared y hay como una dureza en la arteria, eso puede ser como un indicativo de que de pronto hay procesos ateroscleróticos en esa arteria. Hay otra como característica que también describen y es que cuando, por ejemplo, se siente la arteria como rugosa, como que tiene como unas placas o unos anillos, la describen como tráquea de pollo, por ejemplo, pueden existir ateromas calcificados. Entonces es muy importante que recuerden que es una arteria se siente, o sea, realmente no se debería sentir y se siente lisa, blanda y debería ser rectilínea. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia, hablamos de que en la frecuencia normal de las pulsaciones, en el rango fisiológico, pues en los adultos va a ser de 60 a 100 latidos por minuto, en niños 80 a 120 latidos por minuto y neonatos de 100 a 150 latidos por minuto. Entonces, cuando encontramos por debajo del límite inferior, vamos a llamarlo bradifigmia, que es el equivalente a bradicardia. Por arriba del límite superior hablamos de taquifigmia, es decir, taquicardia es el equivalente. Y cuando nos sentimos como puede ser o muy, muy, muy débil y no se siente, o por diferentes procesos, por ejemplo, lo describen que, digamos, en fibrilación auricular, pues recordemos cuando tenemos fibrilación auricular, como que el corazón tiembla, como que fibrila, entonces las pulsaciones son muy, 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 como, pueden ser como que no se sienten, porque el corazón está, digámosle, de una manera muy coloquial, como entre comillas, enloquecido. Entonces, lo que vamos a ver es un déficit de pulso. Entonces, ¿en qué situaciones podemos ver esta taquifigmia o bradifigmia? Entonces, la taquifigmia la vamos a observar por ejemplo, cuando tomamos café, chocolate, cuando las personas fuman, por ejemplo, diferentes tipos de fármacos. En la fiebre también puede haber taquifigmia. Cuando se hace ejercicio también hay taquifigmia. En cambio, por el otro lado, cuando hay bradifigmia, por ejemplo, los deportistas tienen bradifigmia, las personas que tienen, digamos, uso de fármacos beta bloqueadores también tienen bradifigmia. Entonces, ahí toca mirar como cuáles son, qué me da taquifigmia y qué me da bradifigmia. ¿Listo? Y asimismo, en el bradifigmia, por ejemplo, el preludio, como el momento antes de que me dé un síncope, una lipotimia, también vamos a dar bradifigmia. Luego hablamos de la regularidad del pulso arterial.
Entonces, vamos a decir el pulso regular cuando el intervalo, como las pausas diastólicas, es de que es como ese intervalo de tiempo que entre las ondas pulsátiles son iguales entre sí. Entonces, en cambio, un pulso irregular va a ser como que ese intervalo va a ser variable. Entonces, un ejemplo que yo tengo es como que, pues acá lo van a denunciar, pero pues ustedes qué van a sentir, ustedes van a sentir que el pulso es como, es regular, es como tun, tun, tun. En cambio, un pulso irregular, vamos a ver que, por ejemplo, en las extrasístoles es cuando hay un latido adicional producido por una activación anómala de la actividad eléctrica del corazón. Lo que vamos a decir es que como hay ese latido adicional, vamos a ver que como que en el pulso se va a sentir, entre comillas. Entonces, lo que vamos a ver es que en vez de ser tun, 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 va a ser tun, 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 tun. O sea, va a ser un poco más desordenado y no va a tener como un patrón como de regularidad en sí, como, sí, o sea, se va a sentir desordenado en sí. Entonces, ejemplos acá, ay, ejemplos acá, por ejemplo, ya les dije, las extrasístoles en la fibrilación auricular también se ve bastante desordenado el pulso. Entonces, siguiendo, hablemos de la amplitud. Cuando hablamos de la amplitud, decimos que es esa magnitud o fuerza del impulso que perciben los dedos, pues en cada pulsación. Entonces, la magnitud, ustedes es como lo que se siente y según lo fuerte o lo débil que se sienta, esa es la magnitud. Entonces, cuando decimos que es débil, entonces decimos que es la amplitud disminuida o cuando es intenso es la amplitud aumentada. Entonces, normalmente lo que vamos a ver son diferentes tipos de pulso. Entonces, por ejemplo, uno normal tiene que ser como, no tiene que ser ni tan intenso ni tan débil. Entonces, lo que vamos a observar es que, por ejemplo, cuando tenemos una amplitud francamente aumentada, vamos a decirle que es el pulso magnus, que básicamente este puede ser, digamos, evidenciado en insuficiencia valvular aórtica. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que como que en esta enfermedad va a haber un gasto sistólico aumentado y lo que vamos a ver es que va a haber como una aorta, la cual está como parcialmente vaciada y debido a que, porque pues la válvula está, pues está afectada, porque estamos hablando de que pues es una insuficiencia valvular y pues está parcialmente vaciada por ese reflujo que se está produciendo y eso va a producirme una onda, un pulso Zeller. Entonces, normalmente acá se va a conocer como la suma de Magnus y Zeller como el pulso saltón. Entonces, normalmente en la insuficiencia valvular aórtica vamos a encontrar un pulso saltón. El Zeller, ¿cómo se va a caracterizar? Básicamente es como que él tiene como un ascenso y un descenso bastante rápido. Entonces, digamos, acá vamos a ver que como que el pulso es de una amplitud muy alta, pero digamos no es tan como, entre comillas, como más lento, sino que tiene un descenso marcado y un descenso arcado. Por otro lado, cuando tenemos, por ejemplo, una amplitud disminuida, tenemos cuando digamos la amplitud está pues más pequeña de la usual, tenemos un pulso parvus. El parvus, vamos a ver que, pues como les acabo de decir, la amplitud está disminuida y vamos a ver que tenemos por otro lado el tardus. El tardus no, usualmente es como que le cuesta llegar a la cima, como que es bastante lento para llegar al pico máximo. Entonces, no, usualmente estos como la combinación del tardus y el parvus, por ejemplo, se va a ver en estenosis aórtica valvular grave. Entonces, es bastante difícil de identificar, sin embargo, es importante esto realmente se tiene que conocer más en la práctica clínica, pero pues es importante conocerlo. Por otro lado, tenemos la tensión. La tensión, pues recordamos que es como toda la parte de la resistencia que ofrece la arteria en el momento que es comprimida. Entonces, en el momento que uno va a decir que es una arteria elástica o rígida. Entonces, va a depender de la presión sanguínea que tenga al interior del vaso, pues esa elasticidad o esa rigidez de las paredes. Entonces, normalmente cuando vamos a encontrar una presión sistólica aproximadamente mayor de 180 milímetros de mercurio, vamos a encontrar que las ondas pulsátiles van a ser duras, es decir, como que la arteria se va a sentir un poco más dura, más rígida. En cambio, cuando hablamos de una tensión, de una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, vamos a ver que van a haber ondas pulsátiles blandas, es decir, que se va a sentir un poco más, se dice que son elásticas.
Luego tenemos la igualdad. La igualdad es esto, que tenga la misma amplitud la mayoría de las ondas. Entonces, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, tenemos hay diferentes pulsos que son desiguales, pero regulares. Entonces, digamos, una afectación de esta igualdad es en el pulso paradójico. En el pulso paradójico, lo que va a verse se puede ver en personas sanas y normalmente tiene como una mnemotecnia, que acuérdense siempre, que es idea. Entonces, en inspiración desciende, en expiración aumenta. Entonces, en inspiración desciende y en expiración aumenta. Entonces, luego tenemos, entonces tengan en cuenta que pues igualdad, la idea es que la amplitud sea parecida. Otra variedad de pulso desigual que podemos encontrar es el pulso alternante, que es como la onda va a ser de una amplitud normal y luego tener una chita, como una de amplitud menor. Y así sucesivamente, y esto es un signo clave, por ejemplo, de insuficiencia ventricular izquierda, cuando tenemos una frecuencia cardíaca aproximada de 120 latidos por minuto. Y ya casi acabando esta parte, le vamos a encontrar la forma. La forma, ya les hablé de Tardus, Parvus, Seller, y de, sí, Tardus, Parvus, Seller, se me olvidó, y de Magnus. Entonces, lo que vamos a ver es que también hay otras formas, podemos encontrar la bisferiens. Por ejemplo, la bisferiens, vamos a ver que esta onda pulsátil se va a encontrar como si fuera una doble onda, sin embargo, no se puede confundir con el pulso dicroto, que esa sí es doble onda. Miren que sí es doble onda, entonces así va a haber una doble onda. Entonces, usualmente el pulso bisferiens, vamos a ver que es un pulso propio de la insuficiencia aórtica grave, y tiene esto de bisferiens, se caracteriza por ser saltón. Em, y por otro lado, el pulso dícroto, como les digo, son dos ondas dobles anteriores. Lo que vamos a ver es que esta, digamos, se puede ver, por ejemplo, en estados febriles, cuando hay, digamos, gripe o hay neumonía. Y por último, en cuanto al pulso arterial, vamos a ver que tenemos la simetría. Entonces, básicamente la simetría es cuando las pulsaciones radiales de ambos brazos digamos, la simetría es que los pulsos tienen que ser idénticos en ambos brazos. En cambio, la asimetría es cuando son diferentes. Por ejemplo, cuando tenemos cuando tenemos un, digamos, cuando hay riesgo de, digamos, vamos a irnos de la radial a la femoral. Cuando, digamos, no tienen los pulsos parecidos, puede ser que sea un paciente, digamos, que llega con parestesias y dolor de miembros inferiores y que no tenga un pulso, digamos, en uno de los miembros, vamos a ver que puede ser por problemas ateroscleróticos o puede ser por una isquemia crítica por trombos, ¿listo? Entonces es muy importante ver que si son simétricos, tanto, pues, digamos, en las radiales como también en los femorales y pues en demás pulsos. Entonces, la primera palabra clave es auscultación, para que la anoten y tengan en cuenta el momento de llenar asistencia. Bueno, siguiendo, hay que recordar que toca diferenciar presión arterial versus la tensión arterial. Entonces, recordemos que la presión arterial va a definirse como la fuerza o empuje de la sangre sobre las paredes arteriales, y la tensión arterial vamos a decir que es la fuerza de magnitud que supone al sentido contrario para evitar la exagerada distensión de las arterias sobre la base de su propia resistencia. Entonces, normalmente lo que vamos a medir como todos los días con el esfingomanómetro y el fonendo es la tensión arterial, mientras que la presión arterial, como la vamos a medir, es con los catéteres, con toda esta parte de los catéteres conectados a los transductores electromecánicos, y pues estos me van a llevar con un registro continuo. Estos usualmente se van a utilizar más en UCI, porque pues al fin y al cabo en UCI necesitamos como un monitoreo continuo de la presión arterial. Y pues como les dije, la tensión arterial la vamos a medir con un esfingomanómetro y con el fonendo. Entonces, no sé si pueden con la opción de Annotate relacionar los cuadros. Les doy yo creo que un minuto.
Recuerden que ahí está, ahí pueden dibujar. La protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Las más altas prioridades en las relaciones con Colombia. Sin sonido. Señores de la Cámara, es otro demócrata que tiene los ojos puestos en Colombia. Tanto Perfecto. planeado un viaje junto a otros miembros del comité a las zonas más del conflicto armado en el país. I'm very concerned about some of the... Estoy muy preocupado. Sin sonido, Manuela. ¿Ya? Sin sonido. Estamos. Mi intención es ir a esos lugares también y ver qué podemos hacer para asegurarnos de que... Listo. Entonces, bueno, entonces sí, claramente pues acá vamos a hablar de la presión sistólica como el valor obtenido durante la eyección ventricular y ay, un momento. Y la diastólica como el menor valor observado durante la diástole, la presión diferencial como la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, y la presión arterial media como el promedio de los infinitos valores que se producen durante la oscilación de cada ciclo cardíaco. Entonces, algo muy importante que recuerden es que pues realmente la presión arterial media es muy importante debido a que es como toda esa verdadera presión de que irriga a los tejidos. Entonces, básicamente lo que es la presión arterial es como lo que realmente llega a los tejidos. Entonces, lo que se va a ver es que se necesita como un mínimo para lograr subsistir. Y pues aproximadamente necesitamos que tengamos una presión arterial en media entre 60 y 65 aproximadamente. Y recordar que la presión de pulso pues es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. En cuanto a algo muy importante, en cuanto a la tensión arterial, son los ruidos de Korsakoff. Creo que no los enseñaron como en primer semestre. Sin embargo, pues recuerden que tenemos 5 fases y pues en la fase 1 tenemos un ruido sordo, que hablamos de la presión sistólica, es el primer ruido que suena. El segundo va a ser un ruido soplante que realmente no tiene significado, clínico relevante. El de la fase 3 es un ruido seco retumbante, que también tampoco va a tener significado clínico importante. Y la fase 4 el ruido se va apagando. Y la fase 5 vamos a ver la desaparición de los ruidos, que ahí vamos a decir que la presión diastólica. Entonces acá supremamente rápido, recordemos cómo van a sonar. Entonces ahí estamos hablando del ruido sordo, que es la presión sistólica. Ese es el ruido soplante de la fase 2. Ese es el ruido seco retumbante de la fase 3. Y ahí estamos observando cómo se va apagando el ruido. Y al fin y al cabo, cuando ya se desaparecen los ruidos, ahí vemos que está pues, la presión diastólica. Entonces, ¿cuáles materiales vamos a utilizar para medir la tensión arterial? Hablamos del esfingomanómetro y el fonendo. Entonces, hay diferentes condiciones que necesitamos para tanto el paciente como el equipo así que vamos a utilizar. Entonces, las condiciones del paciente, recordemos supremamente rápido que necesitamos evitar el consumo de todo tipo de estimulante como café, tabaco, en medidas energizantes, 30 minutos antes de la toma de tensión arterial. Y pues también lo digamos, no administrar en los 30 minutos los antihipertensivos. También toca mirar que el paciente no vaya a tener ningún tipo de malestar. Recordemos que cualquier tipo de dolor me va a aumentar la tensión arterial. También evitar que tenga la vejiga llena, que tenga necesidad de defecar, porque eso me aumenta la tensión arterial. También es muy importante que no haya hacer ejercicio en los últimos 30 minutos previos a la medición y que por lo menos tenga un reposo de 5 minutos antes de la toma de presión. Algo muy importante es que toca recordar que toca dejar como un ambiente muy calmado, porque hay algo que se llama la hipertensión de bata blanca, que es cuando los pacientes se estresan y les da ansiedad como el estar enfrente de un médico, y usualmente eso lo vamos a ver que pues es una hipertensión de bata blanca, entonces va a haber un aumento de la presión arterial y pues eso no me va a dar un valor como entre comillas real. También que es importante recordar que
toca, la posición es vital porque necesitamos evitar como tal cualquier tipo de actividad muscular isométrica, es decir, que no puede tener la pierna cruzada, no puede estar encorvado, no puede estar como, no sé, en diferentes posiciones, sino que tiene que estar derecho, tiene que estar sentado de manera recta, los pies tienen que estar en el piso firmes y pues obviamente descruzadas, el brazo tiene que tener un apoyo, acordemos que tiene que estar a la altura del corazón y algo muy importante es que el brazo tiene que estar descubierto porque, pues, digamos, un saco o una camiseta puede comprimirme el brazo y ocasionarme que se me alteren los valores. También es importante toda la parte de relajación como mental, es decir, que, pues, como les conté, lo de propiciar como todo el ambiente tranquilo y no hablar, porque, pues, claramente eso nos va como a estorbar a nosotros. En cuanto a las condiciones del equipo, recuerda que tiene que estar equilibrado y que los brazaletes hay tamaños para diferentes personas, entonces para los niños hay unos, para los adultos hay otros, y lo vital es que el dedo como que envuelva el brazo y se cierre con facilidad. Entonces la técnica, claramente necesitamos ubicar toda la parte de la fosa antecubital, ahí logramos, colocamos el brazalete de 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo, a partir de ahí palpamos la arteria braquial y pues ahí vamos a ubicar el fonema a la palpebral. Primero, entonces, antes de hacer todo el proceso, recuerda que toca establecer la presión arterial sistólica por medio de la palpación de la arteria radial, es decir, vamos a insuflar hasta que ya nos sentamos el pulso y pues a partir de eso, pues ya ahí nos acordamos del valor y insuflamos 30 a 40 milímetros de mercurio arriba de lo palpado y pues ahí desinflamos el manguito y establecemos la presión arterial, ya sabemos con el primero, la fase 1 y la fase 5 de los sonidos de Korsakoff. Esos son los valores usuales de presión arterial. Recuerden que pues, la normal está tiene que estar por debajo de 130 y por debajo de 85 en diastólica y ya se considera alta en 130, 139 y alta en diastólica en 85, 89. La hipertensión grado 1 está en 140, 159 y 90, 99 grados tienen por arriba de 109, igual, mayor o igual a 160 y mayor o igual a 100. Entonces, no sé si quieren hacer el ejercicio, que alguien me diga cuánta es la tensión. ¿Alguno logró como tomarla? ¿Alguno vio como aproximadamente cuánto era? No podrías volverlo a poner. Rápido. ¿Alguien logró? ¿No se No estoy escucha bien? seguro, pero como 98-60, algo así. Pues aprox estaba en 176, pero pues sé que en esta presentación las montamos y cuando quieran y buscan estos videos que ahí pueden practicar como cuáles son los sonidos, ¿listo? Entonces continuemos. Bueno, ¿cómo están? Creo que ya tengo control yo. Permíteme.
Ya. Listo. Entonces, yo les voy a hablar un poquito más de la parte de lo que va a ser el cuello y el tórax, sobre todo haciendo un énfasis en lo que va a ser la presión venosa, que en muchos de los casos cuando hacemos un examen integral físico de un paciente se nos pasa o sencillamente rellenamos esa casilla de la historia clínica sin realmente analizar qué le puede estar ocurriendo a nuestro paciente. La presión venosa es muy importante en cuanto a que nosotros, sobre todo al ver el cuello, que sabemos que anatómicamente se encuentran las yugulares, vamos a ver que en algunos pacientes va a ser normal que no estén distendidas, vamos a ver que en algunos van a estar distendidas, pero ¿por qué? ¿Qué significa que nosotros tengamos esas venas yugulares? Ya sabemos que la presión venosa es esta fuerza que hace la sangre venosa contra las paredes de las venas. Eso lo podemos entender toda esta parte física, pero ¿qué traduce la presión venosa? Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros a la presión, todo el drenaje venoso va a llegar a las cavas y estas cavas se van a conectar con la aurícula derecha, en donde pues va a continuar con toda la parte de lo que va a ser el ciclo cardíaco. Pero entonces, cuando vamos a ver unas yugulares distendidas, cuando vamos a ver un aumento de la presión venosa, ¿qué traduce? Nosotros al ver estas yugulares, sobre todo las yugulares, digamos que las venas que estoy haciendo más énfasis porque son las clínicamente más valorables en este caso, vamos a encontrar que es la transmisión de las condiciones hemodinámicas auriculares. Es decir, que el día de mañana que nosotros observemos a un paciente con las venas distendidas, estamos viendo que hay un aumento de la presión venosa, allá hay una congestión de la sangre venosa en la aurícula derecha, algo está ocurriendo en todo el tránsito sanguíneo dentro del corazón que está haciendo que se aumente la sangre de estas venas yugulares. Ahora, ¿siempre va a ser a causa del corazón? Tenemos que tener en cuenta que hay muchas estructuras que también pueden llegar a afectar toda la parte de nuestra presión venosa. No sé si alguna vez han escuchado, por ejemplo, sobre el síndrome de vena cava superior, que es muchas veces de que alguna masa, por ejemplo, es en muchos casos de alguna masa en la cual vamos a ver una compresión extrínseca de la cava y esto también puede generar el colapso de la ingurgitación de las venas yugulares. ¿Cómo lo vamos a valorar? El día de mañana nosotros tenemos que tener en cuenta que es fisiológico durante el ejercicio, la ingurgitación yugular, en la emoción. El paciente que está acostado 180 grados es normal verle las yugulares ingurgitadas, pero ya es anormal en un paciente que está bien, que tenga unas presiones venosas normales. Cuando nosotros lo ponemos entre los 30 y 45 grados, esta ingurgitación yugular debe desaparecer. En el paciente que tiene aumentada esta presión yugular, vamos a ver que esta ingurgitación yugular no ha desaparecido. Ahora, nosotros durante el examen físico tenemos una herramienta muy importante que va a ser el reflujo hepatoyugular. El reflujo hepatoyugular es una herramienta que sé que muchos de pronto han utilizado, muchos lo han escuchado en sus clases de semiología, algunos que de pronto no lo han entendido. Esto es una técnica semiológica en la cual vamos a utilizar una de nuestras manos, vamos a acostar al paciente sobre la camilla, lo vamos a poner en un decúbito dorsal, vamos a colocar la mano por debajo del reborde costal derecho, y si quieren todos hagan el ejercicio en su casa. Vamos a poner la mano en el reborde costal derecho, en ese hipocondrio derecho, y vamos a generar presión. Entonces, aquí, esto lo que va a hacer es, nosotros una vez estamos haciendo presión, vamos a mirar las yugulares del paciente, vamos a ver la yugular de ese lado y vamos a ver si se ingurgita o no. Inclusive, una vez que nosotros presionemos, puede existir la posibilidad de que el paciente haga haga dolor al hacer presión de este hipocondrio derecho. Obvio, nosotros tenemos que tener cuidado de no confundir una hepatomegalia dolorosa, por ejemplo, a no confundirlo, por ejemplo, con un dolor de colecistitis aguda, ¿sí me entienden? Pero a lo que voy es que siempre tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente y para qué estoy utilizando este reflujo hepatoyugular.
¿En qué entidades patológicas vamos a ver este signo semiológico? En la pericarditis constrictiva, en la insuficiencia cardíaca derecha o global, en el taponamiento cardíaco, en el infarto del ventrículo derecho, en el tumor mediastínico y en el síndrome de cava superior. Tenemos que tener en cuenta que existen varios grados de ingurgitación yugular. Tenemos un primer grado, y esto es pregunta fija del hospital, lo más seguro es que en algún punto se las vayan a hacer. Es un primer grado que se llena hasta 2 centímetros del trayecto yugular. Después viene el segundo grado, que es que se llena la mitad del trayecto entre la mandíbula y la clavícula. Y finalmente tenemos el tercer grado, que se llena todo el trayecto. Listo, teniendo en cuenta digamos, gran brochazo que hemos hablado sobre la presión venosa y sobre el tema de las yugulares, les traemos un caso clínico en el cual se los voy a leer y el que quiera responder nos responde. Paciente de 21 años quien ingresa por cuadro clínico de 30 minutos de evolución consistente en herida por arma cortopunzante región precordial para esternal izquierda. Al examen físico se evidencia paciente álgico, diaforético, signos vitales con tendencia a la hipotensión en cuello, ingurgitación yugular. A nivel de tórax se observa herida de 2 centímetros longitudinal con bordes definidos y sin sangrado activo, y a la auscultación cardíaca se evidencian ruidos cardíacos taquicárdicos velados sin soplos ni agregados. ¿A quién le gustaría responder el caso clínico? Juan José Restrepo responde en el chat, taponamiento cardíaco. Efectivamente, Juan José, ¿cómo se llama este conjunto de signos que se observaron en el paciente? ¿Alguien sabe? Muy bien, Juan José. Es efectivamente la triada de Beck. Esta, digamos que, obvio, esto suena muy chévere en los libros de semiología. No, ojo. Qué pena, disculpen un segundito. Eso se ve muy chévere en los libros de semiología. Nosotros vamos a decir, no, si el día de mañana nos va a llegar el paciente con la triada de Beck. Tienen que tener en cuenta que muchas veces esta parte de la semiología siempre va a tener cierto porcentaje de aparición en ciertos pacientes. La posibilidad de que nos aparezca un paciente con la triada de Beck es casi menos del 30% de los pacientes que tienen un taponamiento cardíaco. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la triada de Beck es una herramienta semiológica muy importante, pero no siempre va a estar presente en todos nuestros pacientes. Pero sí, muy bien, Juan José, es efectivamente un taponamiento cardíaco. Ténganlo en cuenta y les ponemos un diagnóstico de tanta importancia, porque tenemos que tener en cuenta que la presión venosa puede ser un signo semiológico que de verdad nos va a ayudar mucho a encontrar un diagnóstico que puede definir la vida o la muerte de un paciente. Permítanme que les piché fin a la presentación, se puede estar final. Taponamiento cardíaco, triada de Beck. Esta es la palabra clave número 2, cardiotorácico, para que lo tengan en cuenta. Y seguimos. Ahora les voy a hablar un poco sobre el examen de tórax, y digamos que no les voy a hablar únicamente sobre la semiología cardiovascular, porque tenemos que tener en cuenta que la semiología, los exámenes físicos, no los vamos a hacer únicamente como de un sistema aislado, de un único órgano aislado, sino que tenemos que tener en cuenta todo el examen físico. Como les contaba Manuela, estamos viendo desde el momento en que entra el paciente el estado de conciencia hasta ya empezar a mirar signos semiológicos propios del tórax, propios del cuello, y vamos a ver aún más a continuación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el examen del tórax, en primer lugar, tenemos que definir sus bordes, sus límites que tiene dentro, cómo vamos a encontrar las estructuras. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el momento en que hablemos de trauma, podemos hablar de las definiciones de la OMS, como el tórax se va definiendo en zona toracoabdominal, en zona precordial, zona torácica pura.
Si lo hablamos con la Mattox, vamos a tener en cuenta que todo el tórax es la zona precordial. Vamos a tener en cuenta que otros libros describen la zona precordial como un triangulito pequeño al frente del esternón. Tenemos que tener en cuenta el mediastino, porque en el las divisiones del mediastino anterior, el mediastino medio visceral, en donde vamos a encontrar la mayoría de los órganos del mediastino, y un mediastino posterior que casi que incluye toda la parte de la médula espinal, incluye toda la caída de los grandes vasos, las vértebras. Y es eso eso es un punto muy importante que quiero hablarles ahora, y es tener en cuenta que el tórax no solo son las costillas, el corazón y los pulmones, no. Tenemos que tener en cuenta que siempre que tocamos una estructura a nivel... Él asumió también ese rol de escudo y de salir a proteger con su cuerpo. Bueno, no. Tenemos que tener en cuenta que siempre que le pongamos una mano a una estructura del cuerpo, tenemos que ver qué estructuras hay dentro de él. Dentro del tórax vamos a encontrar los grandes vasos, el corazón, incluso en los niños podemos pensar hasta en el timo. En pacientes también podemos llegar a pensar en un tumor del timo, podemos pensar en los pulmones, en los ganglios. Para que me entiendan, es que siempre tengan en cuenta toda la cantidad de estructuras que vamos a tener dentro del tórax y que puede estar dañado adyacente al corazón. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que vamos a ver el estado de la piel, el desarrollo muscular y la presencia de masas o deformaciones localizadas. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta al momento en que veamos a un paciente. Tenemos que ver que el peor enemigo en una hospitalización de un médico es la cobija. La cobija del paciente muchas veces no nos va a permitir ver muchas cosas que esta persona puede estar manifestando en el abdomen, en el tórax, en las piernas. Siempre tener en cuenta que el mejor examen semiológico que nosotros podemos hacer es con el cuerpo desnudo del paciente. En este caso, desnudar el tórax al paciente para ver qué está ocurriendo ahí. Tenemos que tener en cuenta las partes del tórax, tenemos que ver que la columna vertebral se considera parte del tórax, tenemos que tener en cuenta a todas las costillas, tenemos que tener en cuenta al esternón y ver mucho la parte de la integridad de la pared. ¿A qué vamos con esto? Que realmente muchas veces no nos damos cuenta que dolores que dan en el tórax pueden estar siendo manifestaciones de dolor, manifestaciones que se están dando a nivel superficial de la pared torácica. Hablábamos con sus compañeros que, por ejemplo, un paciente que tiene un dolor en el pecho importante, fuerte, joven, que puede estar pensando que le está dando infarto, a lo mejor es una osteocondritis. Hablábamos con sus compañeros que también existe la posibilidad de que hay infartos que se pueden manifestar con el dolor táctil de la pared torácica. Entonces tenemos que tener muy en cuenta siempre cuando vayamos a ver y cuando vayamos a palpar un tórax, todas las estructuras que tenemos acá, porque así como por dentro está lleno de estructuras, también la pared torácica está llena de huesos, de músculos, de nervios y de vasos. Tener siempre en cuenta esto. En la inspección torácica vamos entonces a darnos cuenta de algo muy importante, y sobre todo en esta pandemia del COVID-19 es muy importante que ustedes desarrollen esta capacidad, y es la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. Acuérdense que la TLS, lo primero que tenemos, las dos primeras cosas es el A y el B, la vía aérea y la ventilación. Entonces tenemos que tener en cuenta primero saber de sacarle la frecuencia respiratoria a este paciente, darnos cuenta que la taquipnea que pues es el aumento de la frecuencia respiratoria del paciente. Vamos a darnos cuenta que puede ser un marcador de mal pronóstico para que el paciente posteriormente nos haga una falla ventilatoria, por ejemplo. Es sumamente importante que ustedes sepan sacar la frecuencia respiratoria en paciente. Que a lo mejor para los grandes en este momento digan, no, eso es muy básico, pero a lo mejor algún compañero de los primeros semestres no lo sepa hacer y tiene que entender cuál es la importancia. Un paciente con, por ejemplo, lo que les digo, un COVID-19, el COVID se caracteriza mucho por la desaturación, por el paciente taquipneico, y es el paciente que va a tener un requerimiento de oxígeno por cánula nasal de bajo alto flujo, una intubación. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que lo va a requerir? Por los signos de dificultad respiratoria, la disnea que nos va a manifestar este paciente. Tenemos que tener en cuenta el uso de músculos accesorios.
y la disociación toracoabdominal, que digamos que es algo que vamos a ver ya en un paciente que de verdad está muy descompensado en su parte respiratoria y tenemos que saber cómo, cómo actuar en consecuencia. ¿Qué le voy a hacer a ese paciente? ¿Cómo se ve una disociación toracoabdominal? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo intubamos? ¿Le damos morfina con haloperidol? ¿Qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestra actuación en contra una vez que identifiquemos estas cosas? Pero el problema más grande es identificarlo. Ya una vez que lo identifiquemos, las conductas vienen solas. El punto es primero identificar las cosas malas que tiene el paciente. Bueno, ya la simetría torácica y el edema sin esclavina ya se los voy a mostrar a continuación, pero digamos que son cosas que podemos ver en manifestaciones diversas de nuestros tórax. Digamos, una simetría torácica, ya sea, por ejemplo, por una anomalía congénita o porque, por ejemplo, el paciente no está con una buena expansibilidad pulmonar de uno de sus pulmones, de pronto nos vemos que solo expande bien uno y el otro no lo está expandiendo bien. El edema en esclavina es un signo muy característico. A veces nosotros nos metemos en la cabeza que el paciente solo va a tener edema porque se pegó y hizo una inflamación o porque tiene una falla cardíaca y solo va a tener edema en miembros inferiores. No. El edema en esclavina, por ejemplo, es muy característico de algo que ya les mencioné, que es el síndrome de cava superior, y es una vez que el paciente se le está haciendo una compresión extrínseca del flujo sanguíneo de la cava superior, todas las estructuras que van a conectar su drenaje venoso a su cava superior van a empezar a hacer éstasis venoso y por tanto van a empezar a hacer edema. Entonces va a empezar a hacer edema en cara, en tórax, en miembros superiores, miembros superiores, etc. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, primero también tener en cuenta los tipos de respiración, la disminución de la cantidad de respiraciones por minuto es la bradipnea, la taquipnea es el aumento de la cantidad de respiraciones en un periodo de tiempo, la polipnea es el aumento de la cantidad y profundidad de respiraciones en un periodo de tiempo. Tener en cuenta estas tres, hay muchos tipos de respiraciones, tenemos en cuenta estas tres que nos enseñan bastante, que es la de Cheyne-Stokes, que es esta respiración que va como que aumentando su profundidad, hace un periodo de apnea y vuelve a reiniciarse. Se ve mucho en la insuficiencia cardíaca, en la trombosis cerebral, en la hemorragia cerebral. La de Kussmaul, que la vamos a ver mucho en la cetoacidosis diabética y va a ser este paciente que va a hacer una hiperventilación, pero no va a ser de pronto una hipoventilación alveolar por el hecho de que no está ingresando una buena cantidad de oxígeno a sus pulmones. Y finalmente la respiración de Biot, que es esta respiración irregular que le ocurre mucho a los pacientes con meningitis, a los pacientes que tuvieron un evento cerebrovascular importante que ya ha hecho un compromiso, por ejemplo, de edema cerebral al punto que hace que se hernie y se aprisione su bulbo respiratorio, etc. Entonces, aquí les estoy mostrando más o menos lo que es el edema en esclavina. Vamos a ver cómo se le empiezan a ver como las venas totalmente ingurgitadas, cómo se empieza a ver cómo el tórax se ve edematizado. Aquí más o menos tenemos un esquema a manera de caricatura en donde se observa que el paciente efectivamente va a hacer un edema en cara, en cuello, en tórax, en miembros superiores. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual les voy a ir mostrando imágenes en las cuales se ven diferentes tipos de tórax y ustedes me van a ir contando un poquito de qué están observando en ese tórax. Entonces va el primero. ¿Qué impresión diagnóstica le verían a ese paciente? Idealmente que abran el micrófono, por favor. Herpes zóster. Muy bien, herpes zóster, el coloquialmente conocido culebrilla. Bueno, se los puse, ahí está el nombre, es un tiraje subcostal de un paciente pediátrico. Pero es como les digo que ustedes aprendan y vean, por ejemplo, si una persona no le levanta la camiseta a ese niño, se van a dar cuenta de que ese niño no se van a dar cuenta de lo mejor que ese niño está teniendo una dificultad respiratoria importante. Entonces, para que lo tengan en cuenta que muchas veces toca ver el tórax desnudo del paciente. ¿Quién quiere responder esta?
¿Alguien? Bueno, este es el pectum excavatum, es una, digamos que es un tipo de tórax anómalo que pues es, digamos, como les contaba, anomalías congénitas, es algo pues que puede aparecer en el paciente. Esto es una escoliosis, como les digo, siempre tener en cuenta que también la columna vertebral es parte del tórax. Esto es un pectum carinatum, también, como les conté, una anomalía congénita del tórax. Esto es una cifosis, también una anomalía, pero de la columna vertebral. Y esto es un tórax en tonel, que se ve mucho en nuestros pacientes neumópatas crónicos. Tener en cuenta, y esto es súper útil, y sobre todo en el contexto en el que estamos nosotros, amigos, compañeros, colegas, el tema de las heridas por arma cortopunzante son algo supremamente frecuente, lo vamos a ver todos los días en nuestra práctica médica, sobre todo los que hagan turnos de cirugía general en urgencias, y tenemos que saber actuar respecto a esto y tenemos que pensar, hey, este paciente está dentro de peligro, fuera de peligro, como articulando un poco lo que ya explicó Manuela. ¿El paciente está hemodinámicamente estable o está hemodinámicamente inestable? ¿En dónde está la herida? Por la herida de pronto está soplando a través de ella. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a ver alrededor de una herida de enfisema subcutáneo? Que ya les voy a contar un poco qué es eso. Tenemos que tener en cuenta que tanto para la parte de medicina interna, de darnos cuenta de cosas como les digo, el tórax en tonel, el tema de saber identificar un tórax de un paciente con insuficiencia cardíaca, también tenemos que tener en cuenta que este tipo de urgencias nos van a llegar muchísimo y tenemos que saber abordarlas. Por ejemplo, en una plaza rural, saber cuándo tenemos que correr, darnos cuenta, como les digo, un paciente con una herida por arma cortopunzante precordial, tenemos que sí o sí descartarle primero un neumotórax y además mirar si tiene, hacerle una eco de pericardio para ver si está haciendo un taponamiento cardíaco. Pero como siempre teniendo en cuenta lo que yo les decía, una vez ponemos la mano sobre un tórax, saber qué hay dentro y qué pudo haber dañado el trayecto de esa arma. Ya hablando un poco sobre la palpación del tórax, tenemos mucho sobre lo que es la búsqueda de puntos dolorosos. Un paciente, por ejemplo, que venga tras un accidente de tránsito, tocar sus costillas, darnos cuenta si sus costillas están íntegras, sus vértebras están íntegras, tener en cuenta que puede existir las fracturas costales, el tema de un tórax inestable, que son dos fracturas en puntos diferentes del tórax que pueden hasta generar un abombamiento y que haga que se empiece como a bombar y a salir en parte la parte en que se insuflan los pulmones a través de esa fractura. Tener el enfisema subcutáneo, que es cuando empieza a haber paso de aire al tejido subcutáneo porque hubo una lesión de la vía aérea. Esto es algo súper importante porque obviamente el paciente que nosotros lo vemos soplando, por ejemplo, el paciente que nos llega por una herida en cuello, zona 1, ahí supraclavicular, y esa herida le empieza a soplar, empieza a salir aire por esa herida, tenemos que tener en cuenta de ello, o sea, ¿por qué le está soplando una herida que está supraclavicular? Hubo una lesión de la vía aérea, y eso es importante porque el paciente puede hacernos un neumotórax, se nos inestabiliza y se nos puede morir. Tenemos que tener en cuenta la palpación de la tráquea, tenemos que ver también lo mismo en casos de hemoneumotórax o algo que protruya, nos empieza a desviar la tráquea. Ya, creo que perdí el control. Uy, permítame un segundo. Manu, ¿me ayudas, por favor? Gracias. Si quieres continúa, que no me permite avanzar.
Sigue. Bueno, tener en cuenta el tema de las vibraciones vocales, evaluar la expansión pulmonar, como ya les contaba anteriormente. Siguiente. La palpación ósea, como ya les contaba, sobre los puntos dolorosos, la integridad de toda la caja torácica ósea, los puntos de Vallex que pueden ser manifestaciones de algún tipo de neuralgia, del frénico, por ejemplo, y las cadenas ganglionares que son supremamente importantes, sobre todo palpar las axilares. Nosotros no vamos a poder palpar los ganglios que están paraórticos, obviamente, pero sí podemos empezar palpando un poco de lo que van a ser los ganglios axilares. Siguiente. Aquí les mostramos un poquito sobre las diferentes técnicas semiológicas que, como que ya les habíamos mencionado anteriormente. Las vibraciones vocales es ver cómo se hace la transmisión del sonido a través del tejido pulmonar y identificar que muchas veces puede existir una masa, puede existir una consolidación que pueda comprometer el tema de la vibración vocal, aumentándola, disminuyéndola, inclusive ausentándola. Tenemos el examen de mama, que se les voy a hablar un poquito más adelante, y evaluar la expansión pulmonar, que digamos que está con esta técnica semiológica en donde le ponemos las manos de esta manera al paciente, que digamos que en aras del tiempo y por lo que tenemos muchos temas por hablar, no se los podemos explicar de manera detenida. Siguiente. Tener en cuenta la percusión del tórax, que muchas veces, digamos que a nivel clínico y en un ambiente asistencial y hospitalario no lo vamos a usar tanto, pero que si de pronto el día de mañana que no tengamos cierta disponibilidad de algún tipo de examen, no nos vendría mal como herramienta. Tenemos que tener en cuenta siempre, y algo que siempre nos van a decir nuestros profesores, que con la semiología diagnosticamos y con el resto de exámenes confirmamos, pero el diagnóstico lo hacemos nosotros con la semiología. En primer lugar, pues no les puedo mostrar porque, como les digo, esto ya es mucho de la práctica y de mostrarlo en vivo e indirecto. Tenemos los diferentes tipos de sonidos. Está la matidez, la submatidez, el timpanismo y la hiperresonancia, que pues ustedes van a poder observar. Se pueden observar en diferentes estructuras del tórax anormalmente y que pueden significar la presencia de cosas como la consolidación pulmonar, del engrosamiento pleural, el neumotórax a tensión, una caverna tuberculosa, y saber también cuándo es normal, como por ejemplo en el área semilunar de Traube, que es la cámara gástrica que vamos a ver más o menos en el hipocondrio izquierdo, un poquito ahí, aún hablando un poquito de tórax, en esa parte podemos encontrar un timpanismo debido a que va a ser esa cámara llena de aire del estómago. Tenemos que también saber definir los bordes pulmonares, encontrar más o menos hasta dónde vamos a encontrar, por ejemplo, en los bordes inferiores, que es hasta encontrar la matidez del diafragma. Siguiente. Y ahora hablando un poquito sobre la auscultación del tórax, vamos a tener en cuenta siempre, y esto también de los primeros errores que uno comete en su práctica clínica, es el tema de la técnica de la auscultación cardíaca, que siempre va a ser colocación del fonendoscopio en el foco que nosotros estamos buscando auscultar, con la toma del pulso radial. ¿Por qué? Porque es que si ustedes van a ir solamente a escuchar los ruidos cardíacos sin tomar el pulso radial, no van a tener capacidad de identificar qué es sístole, qué es diástole, y de pronto lograr localizar en tiempo los ruidos agregados o soplos que podamos llegar a escuchar. Tenemos que tener en cuenta los diferentes focos, que son el foco pulmonar, el foco aórtico, el foco tricuspidio y el foco mitral. Y nuestros ruidos cardíacos fisiológicos, que van a ser el S1 y el S2, el R1 y el R2, como lo quieran llamar. Y ya les voy a hablar un poquito de lo que es R3 y R4. Siguiente. Tener en cuenta que vamos a tener cosas como los soplos cardíacos, que estos son importantes en el momento de identificarlos a nivel del examen físico. Tenemos que tener en cuenta su localización, como les decía, de en cuál foco se encuentra, en cuál foco se escucha con mayor intensidad, en qué tiempo está, si está en sístole o diástole, en qué intensidad viene, hacia dónde se propaga, con qué tono y qué timbre tiene. Tenemos tres tipos de soplos, que son los soplos orgánicos, que vienen con una lesión estructural de la válvula como tal.
Tenemos los soplos funcionales, que es que no funciona no funciona adecuadamente, pero anatómicamente está intacta la válvula. Pero qué puede ocurrir? Por ejemplo, la dilatación del anillo de inserción de la válvula, por eso no se puede abrir y cerrar de manera correcta. Y los soplos fisiológicos que no tienen una lesión estructural ni funcional. Tenemos que tener en cuenta que existen unos soplos sistólicos y unos soplos diastólicos. En los soplos sistólicos vamos a encontrar lo que son la insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia, que son soplos en bandas sistólicos, la estenosis aórtica y la estenosis pulmonar, que son en diamante, los soplos diastólicos, que son la estenosis mitral y la estenosis tricuspidia, que tienen una morfología bien interesante, que tienen un reforzamiento, que tienen una morfología particular. Los invito a que la busquen como tal. Es una morfología, de hecho el soplo estenosis mitral es mi favorito por este tipo de morfología que tiene. Y finalmente la insuficiencia aórtica y la insuficiencia pulmonar, que vienen en decreciendo. Siguiente. Tenemos unos ruidos anormales aparte de los soplos, que son los reforzamientos, que es el aumento de la intensidad de los ruidos cardíacos, que por ejemplo los vamos a ver el S1 aumentado en el ejercicio con un reforzamiento por la taquicardia, por ejemplo. El desdoblamiento, que es el momento sonoro sin un silencio intermedio en el mismo ruido cardíaco, que es cuando hay una sincronía de la apertura y cierre de las válvulas. El velamiento, que es la disminución del ruido cardíaco. El velamiento ya lo tocamos en unos temas aparte, que fue cuando hablamos del taponamiento cardíaco. Y el S3 y el S4, que es el S3, el ruido diastólico después de S2 por velocidad de flujo aumentada, y el S4, que viene justo antes del S1 y es debido a la vibración de una aurícula en un ventrículo poco distensible. ¿Qué vamos a ver aquí de particular? Que cuando ustedes en las primeras veces que ausculten y que escuchen, por ejemplo, cuando se coloquen a hacer, por ejemplo, sus talleres de identificación de soplos y de ruidos agregados, se van a dar cuenta que al principio se va a escuchar igualito, porque si ustedes miran, S3 va después de S2 y S4 va antes de S1. Entonces el punto es que ustedes con la práctica van a agudizar su oído para saber identificar estos ruidos agregados. Siguiente. Tenemos también lo que es la auscultación respiratoria. Tenemos que tener en cuenta lo que son los sonidos normales respiratorios, el murmullo vesicular, saber identificar la inspiración, la expiración, la duración de estas dos, saber identificar dentro de esta respiración qué hay anormal o normal. Ya les voy a mostrar más o menos cómo es la técnica de auscultación. Tenemos estos sonidos anormales respiratorios, que es el silencio respiratorio. A tener en cuenta que cuando nosotros hacemos respirar al paciente mientras nosotros estamos auscultando y que no llegue aire a donde nosotros estamos escuchando, que no escuchamos cómo llega el aire a esa parte, nos puede estar hablando de diferentes cosas. La respiración broncovesicular o la respiración bronquial, que son propias, por ejemplo, de una consolidación pulmonar, por ejemplo. Siguiente. Aquí se los muestro, tienen que tener en cuenta siempre, normalmente le hacemos la auscultación respiratoria al paciente por la espalda. Vamos entonces a hacer de manera comparativa ápices, porción media, las bases, las partes laterales, siempre de manera comparativa para darnos cuenta como, este está aumentado, este está disminuido, este no se escucha igual que este tiene unos ruidos agregados que me parecen raros. Siguiente. Tener en cuenta los ruidos agregados respiratorios, que va a ser, por ejemplo, el roncus y la sibilancia, que vienen siendo el mismo concepto, que es la disminución del calibre de un bronquio, que está haciendo que, de cierta manera, es como este concepto de silbar. La diferencia es que la sibilancia es con un bronquio de calibre pequeño y el roncus es de un bronquio de calibre grande. El ronco se escucha más tal cual como se llama, como un ronquido. La sibilancia es como este soplido, como un cierto silbido muy tenue. Y tenerlos en cuenta de que estos son típicos, es que algo está disminuyendo la luz o el calibre del bronquio por donde está pasando el aire. Tenemos lo que es los estertores y el flote pleural. Los estertores es como un burbujeo. Vamos a tener de pequeña, mediana y gran burbuja. Los estertores son este burbujeo que de pronto vamos a escuchar mucho a nivel basal. Lo vamos a encontrar bastante de lo que, por ejemplo, es en la insuficiencia cardíaca o, por ejemplo, en la neumonía adquirida en la comunidad, o bueno, los apellidos que quieren ponerle a la neumonía.
Tenemos la auscultación de la voz, va a ser lo mismo que hicimos con la auscultación respiratoria, pero con el paciente diciendo 33 en voz baja. Y esto vamos a ver cómo se propaga la voz a través del tejido pulmonar del paciente. Aquí les coloqué más o menos lo que podemos encontrar, que es la resonancia vocal, la broncofonía y la pectoriloquia. Siguiente. Tenemos que tener en cuenta, y era lo que yo les hablaba al principio, que no solo vamos a ver el corazón cuando hablamos de semiología cardiovascular, estamos viendo el tórax, y una vez que vemos el tórax no solo vemos un tórax sobre la camilla, estamos viendo una persona. La persona tiene cabeza, tiene abdomen, tiene extremidades, y tenemos que tener en cuenta toda su piel, tenemos que ver si el paciente viene con cianosis, la piel con la que viene el paciente viene con cianosis central o periférica. ¿Qué es la cianosis central o periférica? La cianosis central siendo esta hipoventilación alveolar en donde vamos a observar al paciente con cianosis central en mucosas a nivel distal, que lo vamos a ver que es que no hay una oxigenación apropiada de la sangre. Y la periférica es de que no está llegando la oxigenación apropiada a tejidos distales del corazón. Por eso es que nosotros vamos a ver mucho la cianosis periférica en lo que va a ser la nariz, las manos, por ejemplo. En el abdomen, tener en cuenta mucho, tanto en trauma como en patología clínica, tener en cuenta, por ejemplo, el reflujo hepatoyugular, el infarto atípico, por ejemplo. El infarto atípico muchas veces puede tener presentación de dolor epigástrico. Tener en cuenta, por ejemplo, si el paciente tiene una herida toracoabdominal, siempre se tiene que evaluar si el paciente tuvo, otra vez se me fue el nombre del músculo. Tenemos que ver si hay compromiso del diafragma, en donde o sea, les pongo un caso, un paciente que le meten una puñalada a nivel toracoabdominal. Como entró en tórax, según lo que nosotros vemos, solo se hace exploración del tórax, se le pone tubo de tórax y listo, pero en realidad atravesó el diafragma y le dio a la cámara gástrica y el paciente hizo una peritonitis de 4 cuadrantes. ¿Sí me hago entender? Siempre tenemos que tener en cuenta esa integralidad de que el tórax no solo es el tórax está dentro con una persona y tenemos que siempre saber evaluar sus diferentes puntos. Saber evaluar el abdomen, no importa que, si le pegaron en el tórax, no, también evaluamos el abdomen. En el cuello, la ingurgitación yugular, las heridas, como les contaba, una herida en zona 1 puede tener manifestaciones de que esté soplando por la herida y nos puede hablar de eso. El trayecto de una herida en zona 1 del cuello nos puede hablar de un daño vascular y nervioso que nos puede comprometer hemodinámicamente al paciente porque le coge una subclavia, por ejemplo. El signo de Muset, por ejemplo, que es este cabeceo característico que vamos a ver en la estenosis aórtica, si no estoy mal. Y finalmente las extremidades, lo que ya les había contado de la edema en esclavina, la irradiación del dolor, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, en donde vamos a observar al paciente que se le irradia a brazo izquierdo, inclusive a brazo derecho o a la mandíbula. Y el edema en miembros inferiores, que digamos que es lo más típico que nos enseñan y lo más típico que también se ve en un pase de los pacientes, que vamos a observar al paciente con su edema con fobia, por ejemplo. Siguiente. Finalmente, para no dejar atrás un tema tan importante, es la exploración de los senos. También están dentro del tórax y también hacen parte de algo muy importante que tenemos que saber hacer. Saber ver la simetría de los senos. Tenemos que evaluar a la paciente parada, acostada, porque en esas diferentes posiciones a veces relucen diferentes, de pronto, malformaciones o incluso masas que pueden estar escondidas de pronto por la manera en que la paciente está posicionada. Tenemos que ver que siempre los senos van a tener una simetría tenue, pero esa es normal. Cuando ya hay una simetría importante, ya nosotros tenemos que empezar a pensar que algo más está ocurriendo. La apariencia funcional, si la paciente empieza con eritema, edema, y la textura de la piel empieza a cambiar, se empieza a ver rubor, se empieza a ver, por ejemplo, se describe mucho en los libros el tema de piel en naranja, que es muy característico del CA de seno. El tema de los pezones, cuando hay una inversión del pezón, cuando tenemos salida de líquido, de sangre, de pus, tenemos que tener en cuenta eso y también las retracciones de la piel. Como les digo, siempre evaluando a la paciente en diferentes posiciones, ya sea parada, acostada, etc. Siguiente. Tenemos varias conclusiones para ustedes con esta charla. En primer lugar, la semiología, a pesar de ser enseñada por sistemas, a nivel asistencial, nunca realizaremos un examen físico aislado, siempre lo haremos completo y muchas veces salvamos vidas dándonos cuenta de que
semiológicamente nos vamos a encontrar con otras cosas, hallazgos incidentales, y es importante que eso hace diferencia mucho entre un médico, entre el buen médico y el mal médico, que debemos conocer siempre los valores normales dentro de la semiología cardiovascular para la valoración y toma de conductas, saber más o menos cómo está el tórax de agrandado, como las tensiones arteriales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, las saturaciones, tener en cuenta las diferentes mediciones y qué es normal y qué es anormal, tenerlo claro. Por eso es que a nosotros nos enseñan tanto primero lo que es normal, fisiología, anatomía, y después nos enseñan todo lo que es fisiopatología, etcétera. Y finalmente se debe conocer el funcionamiento de cada estructura que va a ser evaluada para hacer un buen uso de las técnicas exploratorias con el fin de llegar a un diagnóstico preciso. Y esto es un consejo, digamos que teniendo en cuenta esta última conclusión, el médico que también hace mucho la gran diferencia, a lo mejor es un déficit con el que se llegan muchos a los que llegamos al internado y se gradúan, es un déficit en fisiología. Créanme que las personas que saben que funciona bien, cómo funciona bien algo, tienen una mayor facilidad de identificar las anormalidades. No siendo más, les agradezco mucho su asistencia. Con Manuela, pues